De Ruana por Colombia. De Ruana por Colombia. En cuanto a los trajes aluminizados y hasta donde se conoce, solo Colombia y algún otro país signatario de la OASI todavía están en ese retardo y letargia técnica a ese tipo de equipamiento casi que obsoleto. Una razón muy válida no es la capacidad de soportar las altas temperaturas, sino la razón verdadera son las ganancias en los contratos de adquisición. Eso es un ejemplo cercano a la obsolescencia de los trajes aluminizados y es su incompatibilidad a la gestión del riesgo, tal como se estipula en la ley de bomberos, que supuestamente se habla de varios escenarios de respuesta a todo tipo de ventas. Pero si vemos estos trajes aluminizados, tienen muchas limitaciones. Como lo estábamos hablando, la incompatibilidad a la gestión del riesgo también se encuentra no solamente estos temas técnicos, sino más allá de todo, los intereses personales y las famosas roscas. ¿Cómo es el desempeño de un bombero a la hora de un incendio forestal? Como cuando sucede en una zona o franja de seguridad. Obvio que lo que encuentra el bombero es una alta pérdida de electrolitos o altos niveles de deshidratación quienes han experimentado este tipo de incendios. Y asimismo, cuando sucede en los incendios estructurales que los bomberos aeronáuticos de algún modo u otro han tenido que responder en las zonas aledañas a los aeropuertos. Y si nos vamos a las zonas aledañas de los aeropuertos, encontramos que muchos de ellos tienen ese problema de las invasiones, que es un problema ya de índole social y que se desborda a veces de la propia jurisdicción que tiene la entidad. Finalmente, el negocio con estas adquisiciones de los trajes aluminizados, un traje de estos aluminizados tiene un costo más o menos entre 20 y 30 millones de pesos. A veces son valores que son arreglados bajo la mesa porque tienen otra derivación, como son las famosas coimas a los supervisores de contratos. Como sucedió por ahí con algún viajecito a Europa que algunos servidores públicos de la entidad hicieron uso a través de algunas presiones que le hicieron a algunos contratistas o proveedores a cambio de etiquetes y demás coimas. Ahora bien, un traje estructural está alrededor de 8 a 12 millones de pesos. Los trajes estructurales son ahora los más utilizados en muchos aeropuertos del mundo, no tanto por el coste, sino por su ergonomía. Es decir, da una mayor amplitud de movimientos corporales. Además de esto, previene ese asunto de la deshidratación del bombero. Y para el asunto de los incendios de aeronaves, la seguridad de bombero es la que prima, tal como lo cita la norma europea, donde se acude al uso de barreras físicas, como lo es el chorro maestro. I don't want you, and I don't need you. The one that you resist, don't be sure. It's not your fault that you're always wrong. The weak ones are there to just above us strong. There's no time to discriminate. Hate every other hater that's in your way. Hay un asunto que se debe aclarar con todo lo que está pasando y en esta emisión se aclara, y es que algunos servidores públicos o algunos representantes de la famosa secta andan diciendo por ahí que aquí el suscrito dice que está cobrando dinero por estas emisiones. Eso es totalmente falso. Un aspecto que debemos tener en cuenta con lo de los trajes aluminizados y esto cómo nos impacta a nosotros es el tema de las cotizaciones mínimas y máximas.
Nosotros los bomberos aeronáuticos, en general los bomberos o cuerpos de emergencia, estamos en la clase de riesgo 5, que eso se encuentra en el artículo 27 del decreto 1295 de 1994. El valor mínimo es un porcentaje que se paga, que la empresa le paga a la administradora de riesgos profesionales. En este caso, el valor mínimo es del 3.7%, pero al iniciar siempre se paga un valor, digamos, mediano o es un poquito más alto, que es el 6.9 aproximado. Y está el valor máximo que es de el 8.7%. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente la empresa, cuando hace su primera afiliación, el valor inicial es de 6.9%. De acuerdo a los comportamientos o a las estadísticas o a los indicadores de impacto que se generen por accidentes de trabajo, por fatalidades, por enfermedades laborales, estos valores pueden aumentar hasta un 8.7%. Este valor del 8.7% prácticamente equivaldría a que la empresa se encuentra en un muy alto riesgo por las fatalidades y accidentes que se presenten. Pero normalmente, cuando existe un buen comportamiento en las fatalidades, en los accidentes, en las enfermedades laborales, donde hay buena prevención, usualmente los valores que las empresas pagan es del 3.7%. Entonces, se debe analizar en este momento es qué porcentajes la entidad le está pagando a la administradora de riesgos laborales. Porque así como se descubrió en un momento dado con el tema de la pensión de alto riesgo, que la entidad dejó de pagar y esto afectó a muchos bomberos y que por ende esto ya no hay modo de reclamar. Entonces, si nosotros tenemos estos trajes aluminizados que supuestamente nos brindan una alta protección, en teoría nosotros deberíamos de estar pagando valores por encima del 6.9%. Es decir, que todavía nuestra labor dentro de la entidad se considera bastante alta. Bueno, si nosotros analizamos el tema de la siniestralidad laboral en cuanto a accidente laboral y enfermedad laboral o accidente de trabajo y enfermedad laboral, aquí vemos que para el año 2022, donde hubo mayor porcentaje de accidentes y enfermedades laborales reconocidas, fue en las empresas de clase 3, que ahorita vamos a mirar qué clase de riesgo son las empresas de clase 3. Entonces aquí vemos que el mayor porcentaje fue de un 29%, es decir, y aquí el número de enfermedades laborales fue de 16.150 enfermedades laborales. Y aquí vemos un dato muy interesante, que es la clase 5, que en el año 2022 hubo 52.703 accidentes de trabajo o accidentes laborales. Y aquí enfermedades laborales ya calificadas, que fue más o menos 587. Entonces, des en cuenta que en cuanto al tema de los riesgos, pues la clase 5, que es el más alto, realmente ha mostrado un buen comportamiento en cuanto a accidente de trabajo. Los riesgos, aquí vemos algunos ejemplos. Entonces, el riesgo clase 1 lo tiene la Administración Pública y Defensa, Agricultura, Ganadería, Comercio, Educación, la parte financiera, hoteles, restaurantes, industria manufacturera, inmobiliario, servicios domésticos, servicios comunitarios, sociales y personales, servicios sociales y de salud, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Si nos vamos a la clase 2, encontramos aquí administración, agricultura, comercio, construcción, la parte financiera, hoteles, manufacturero, inmobiliario, pesca, servicios comunitarios, servicios sociales, almacenamiento, transporte y comunicaciones. Bueno, aquí vemos algo que la clase 3 prácticamente vuelve a hacer lo mismo otra vez, la clase 4 también. Y aquí encontramos que la clase 5 está otra vez la Administración Pública y Defensa,
agricultura, comercio, construcción, industria manufacturera, inmobiliario y por último termina con las famosas minas y canteras, que este es el resultado de todas las empresas, trabajadores que tuvieron mayor accidentabilidad y enfermedades laborales realmente calificadas. Pero entonces aquí nos damos cuenta que hace falta algo. ¿Y qué es? Que los bomberos estamos en esta clase 5, pero no aparecemos. ¿Por qué razón no aparecemos? Uno, porque o no se está llevando una estadística de accidentabilidad, que eso lo debería llevar la famosa Dirección Nacional de Bomberos, o no se está llevando o simplemente ya no hay accidentes laborales en la parte de bomberos. Entonces, lo que yo les quiero mostrar con esto es que realmente, si nosotros en estos informes, que esto es un proyecto de ley de riesgos laborales del año 2022 y que esta información la suministra Fasecolda, donde allá llega toda la información de las administradoras de riesgos y todo lo que sea el ramo de los seguros, y ellos llevan estadísticas y datos muy puntuales para determinar comportamientos. Entonces, realmente aquí no se ve por ninguna parte que los cuerpos de emergencia o bomberos hayan tenido trabajadores con accidentes de trabajo calificados o enfermedades laborales ya debidamente calificadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto nos demuestra que realmente el nivel de riesgo de los bomberos se ha ido bajando notablemente dentro de su misma clase 5. Es decir, lo que estuvimos viendo anteriormente sobre las cotizaciones mínimas y máximas. ¿Qué quiere decir eso? Que la cotización que se está pagando en este momento a la administradora de riesgos es la más bajita. Y por ende, esto se acentúa, o su característica aquí en esta clase 5, para el caso de los bomberos aeronáuticos, es que en teoría la parte de prevención de riesgos ha sido, digamos, un referente clave, y entonces esto afecta a los bomberos aeronáuticos. ¿Por qué los va a afectar? Porque simplemente ya este tema de los entrenamientos ya tienen otra perspectiva totalmente distinta, aunque es claro que todavía se han observado temas de problemas, de situaciones de acoso a nivel de entrenamiento. Entonces, todas estas severidades, todos estos datos que se están viendo acá, ¿a dónde nos llevan? En que si ya el nivel de riesgo ha bajado, eso quiere decir que ya no se necesita conseguir los famosos trajes aluminizados. Y como se había explicado desde un principio, ya los trajes aluminizados ya son un tema de obsolescencia, que esto nunca fue ligado al tema de la prevención ni al tema del bienestar del bombero como tal, sino que realmente toda la intención para el uso de los trajes ha sido y será siempre el tema del dinero en los temas de contratación. Además, ¿quiénes son los que han intervenido en este asunto de los trajes aluminizados y quienes han tenido mayor interés en todo esto? Ya lo sabemos, los señores de la secta. And I don't want you, and I don't need you. The one that you resist, don't be sure. It's not your fault that you're always wrong. The weak ones are there to just above us strong. There's no time to discriminate, hate every other hater that's in your way. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza,
Nadie hace nada porque nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder.